Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Con Emilce Moller en esta noche de 16 de septiembre, martes 16 de septiembre, recordando lo que es la noche de los lápices, luego de haber regresado de una tanda. Emilce, nos comentabas antes de irnos al corte el momento, ¿no?, en el cual te secuestran, en el cual te llevan de tu casa, luego de estar detenida 6 meses en un centro de detención, pasar a la cárcel de Devoto y estar allí aproximadamente 2 años. Exactamente, y un año más con libertad vigilada en la ciudad de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata, en donde te tuviste que ir debido a que no se consideraba que sea seguro estar en La Plata, como decíamos anteriormente. Exactamente, y bueno, una ciudad que bueno, la verdad que siempre muy agradecida a la ciudad, la recepción y demás, que pude ir armando mi vida, reconstruyendo la vida en esos momentos tan difíciles, ¿no es cierto? Y uno quizás se pregunta cómo se hace para reconstruir su vida después de esto, y me imagino también que las secuelas en la memoria quedan. Sí, como yo decía, uno nunca sale solo, sale con los afectos, sale con las compañías, sale con la tranquilidad, ¿no? O sea, uno repasa todo el tiempo lo que ocurrió, por qué ocurrió, y la verdad que pude haber cometido, seguramente uno comete errores y demás, pero lo mío había sido muy auténtico, ¿no? La vocación de militancia, la participación política que tenía a pesar de mis escasos años eran auténticos, y cuando uno es comprometido, auténtico y con causas realmente que las revisa hoy en día, y pelear por un país mejor, más educación, más justicia, más trabajo, la verdad que sigue vigente, eso te da bastante tranquilidad. Así que bueno, y yo siempre digo que para mí una tabla de salvataje fue el tema del estudio, ¿no? Estudiar, aprender, lo viví siempre como conquistas pequeñas conquistas de libertad. Así que desde Devoto, que trataba de aprender o estudiar, apenas pude, me pesaba mucho no haber terminado el secundario. Yo era buena alumna, como los militantes en aquellos años nos imponíamos aparte ser buenos alumnos, porque uno decía que para ser militante, para conducir, tenías que ser referente de tus compañeros y tenías que ser buen alumno para que vean que vos no te ibas a una asamblea para irte de la clase, sino que ibas comprometido porque querías hacerlo, que no necesitabas hacer eso para irte de la hora, y que cuando te tomaban los exámenes respondías bien. Entonces era todo un desafío y era una cosa muy marcada también de aquella época, ser buen alumno. La cuestión que a mí me gustaba estudiar, con el hecho de aprender, a veces le digo, eso le trato de transmitir a los jóvenes, ¿no? O sea, cuando encuentren el gusto de estudiar como herramienta de saber, de tener más elementos, de discutir, de discernir, se van a dar cuenta que eso es parte de su libertad. Y bueno, era entonces lo que yo quería, ¿no? Y así que me puse a estudiar sola, preparar todas las materias, y terminé el 5.º año rindiendo todas las materias en el Colegio Mariano Moreno de Mar del Plata. Y luego, bueno, una situación difícil porque no se sabía si podía o no estudiar en la universidad. Yo quería estudiar, pero bueno, ahí era más complicado, y que por suerte accedieron a que estudie algo, no que tuviera que ver con el arte, con bellas artes, claro, porque por lo que hablábamos, los entornos esos son siempre mal vistos. También había perdido un poco de motivación para trabajar la cuestión artística, y de ahí es que decidí estudiar matemática, como una manera también de tener la cabeza ocupada y evadirme de la realidad, ¿no? Las dos cosas. Así que ingresé a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien, en torno de sus carreras se encontraba la de matemáticas, que si bien tomó la decisión de estar allí, de estudiar, de presentarse y de cumplir siempre, quizá usted hoy podría tener algo que ver con el arte, ¿no? Más Sí, allá de todo. siempre me quedó como pendiente la cuestión artística, pero también me da mucho dolor, ¿no? O sea, Bellas Artes, la escuela donde yo fui, funcionaba junto con la universidad, y hay más de 20 compañeros desaparecidos entre la universidad y la escuela, así que, y compañeros muy queridos, así que yo siempre que me remito al arte es como que las ausencias te golpean fuerte,
y eso ha hecho que me limite un poco la cuestión artística, ¿no? Un poco de secuelas, creo que eso es la más fuerte. Claro, quizás es volver un poco el tiempo atrás, volver a ese momento Sí. y recordar todo lo que sucedió en hechos lamentables. Sí, así que preferí hacer un cambio y bueno, abordar otros caminos bueno, que dieron muchas cuestiones muy satisfactorias. Y luego de estos 38 años ya, ¿cuáles son los recuerdos que más le quedaron plasmados en su mente? Bueno, como yo decía, o sea, a mí me parece que es interesante hoy en día que podemos recordar los 38 años, no solo desde el horror de la dictadura, sino que podemos ver quiénes éramos como militantes, ¿no? Cómo participábamos como jóvenes en aquellos momentos. Y podemos entonces hacer una resignificación en el presente, que es una lucha estudiantil. Hoy en día, bueno, con tantos derechos adquiridos, con la posibilidad de que los jóvenes voten, por ejemplo, me parece que son dos caras tan fuertes de diferencias, ¿no? Que me parece que es importante entonces hablar de ese pasado, no solo por la cuestión así trágica o personal, sino para mostrar todo el camino recorrido que como argentinos pudimos construir en estos años, que costó mucho, que nos costó mucho, pero bueno, que vamos sembrando y construyendo una democracia fuerte. Y es importante entonces que los jóvenes que hoy tienen tantos derechos los puedan ejercer, ¿no? Los puedan ejercer con tranquilidad, que los puedan ejercer con responsabilidad, porque nos costó mucho estos derechos. Y si bien no es para trasladarle una carga pesada, es importante ver de dónde venimos, qué pasó, por qué tenemos lo que tenemos y qué costó llegar a tener todo esto. Y eso me parece que son hoy a los 38 años parte de lo que tenemos que transmitir o enfatizar, no solo quedarnos con los tristes recuerdos que por supuesto están, porque los compañeros están desaparecidos y como decía ni siquiera sus cuerpos, sino también poder poner en el hoy, bueno, que una manera de honrarlos es ser un ciudadano pleno en ejercicio de la ciudadanía. ¿Hay alguna decisión o algún hecho que usted hoy diga por qué lo hizo o que se arrepienta de haberlo hecho? No, es muy difícil pensar, como digo yo, un hecho así contrafáctico. Por supuesto que uno, si pudiera haber evitado los sufrimientos, lo haría, ¿no es cierto? Pero a mí me queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que yo creía en su momento que era lo correcto, ¿no? Yo siempre digo, inclusive muchos años en donde uno hablaba sin saber lo que iba a ocurrir, sin saber que iba a servir realmente para poner justicia, porque se veía muy lenta las posibilidades de justicia, y que alguien le decía, bueno, pero ¿para qué seguís hablando de estas cosas si sabes que no va a pasar nada? Porque es lo correcto. Entonces a mí me parece que hacer lo que uno considera correcto, lo que considera correcto para el país, para la transmisión de las historias, como yo digo, yo tengo hijos y me gusta mirarlo a los ojos y explicarle, bueno, qué hice para todo esto, me parece que eso es importante, ¿no? Así que creo que uno dio todo lo mejor que pudo y lo sigue dando, ¿no? Porque yo digo que a veces cuando dicen que uno es un sobreviviente, yo digo, bueno, a mí me gusta más decir que yo soy una militante que en aquellos años, por lo que pasó en el país, estuve presa, pero que sigo siendo militante, porque hoy, desde mi función de docente, desde mi función de funcionaria, de distintos lugares que ocupo, sigo militando por un país mejor como lo hacía en aquellos años. Así que me parece que marca una historia, una trayectoria, y eso es lo más importante de transmitir a los jóvenes, ¿no? ¿Qué hace uno por el otro a lo largo de todos estos años? En su momento, cuando todo esto ya había pasado, ¿tomaba precisión, tomaba conciencia de lo que era ser en ese momento un sobreviviente de esto? No, tardé muchísimo. Para mí fue muy importante mi participación con el equipo de antropología forense. Cuando en el 85 empezaron a hacerme entrevistas para los relatos, ahí me di cuenta que tenía un valor muy importante el ser sobreviviente respecto de que uno guarda un pedazo de la historia que es casi único y que puede transmitir
para ir armando este rompecabezas. Y me parece eso que vos decís, hoy en día tiene un valor muy fuerte, porque todos estamos viviendo una cosa que fue maravillosa, la restitución del nieto de Estela Carlotto. Y muchas de las restituciones de los nietos es en base a los testimonios, pedazos que se fueron reconstruyendo, los testimonios de los ex detenidos, de los sobrevivientes, que decidimos hablar, podríamos haber decidido callar. Es decir, Totalmente. no es que fue natural hablar y contar, fue, como decíamos, otra decisión, que no era la más fácil en esos momentos. Y me parece que entonces es muy importante esto del sobreviviente que habló, que narró, que dijo, que se sobrepuso a sus miedos y contó y pudo describir los horrores, porque a partir de ahí se reconstruyeron vidas, ¿no es cierto? O por lo menos historias de vida, y bueno, con lo de los nietos me parece que es lo más significativo. Así que en ese sentido el valor de ser sobreviviente, un sobreviviente activo, un sobreviviente denunciante, me parece que también, bueno, es un poco, como decíamos, honrar a los compañeros que no están y ser un poco la voz de los que no están. Hablando también de los sobrevivientes, ¿qué sabe del resto de ellos? Bueno, estamos en comunicación, cada uno ha reconstruido sus vidas de distintas maneras, pero en general, sobre todo tanto Gustavo como Pablo, siempre dando testimonios y tratando de transmitir esa historia. También intentando de alguna manera, como usted decía, ¿no?, poder hacer ver a todos los televidentes en este caso y a todos los que escuchan sus relatos lo que sucedía en aquella época para que no se vuelva a repetir jamás. Exactamente, es importante contar y narrar, pero sobre todo para que se resignifique en el presente. Seguramente va a ser distinto, no va a venir porque no están dadas las causas, las situaciones para que venga un golpe militar, pero muchas veces hay pequeños comentarios, pequeñas actitudes, o no tan pequeñas, de algunas nostalgias, algunas reminiscencias de mano dura, de orden. Bueno, entonces es importante qué significaba todo eso, ¿no? Que significaba que atrás de todo eso había pérdidas de vidas, pérdidas de derechos, pérdidas de todo, y me parece que así un país no puede seguir adelante. Y lo mismo mantenerlo para que también no haya posiciones trasnochadas respecto de indultos o respecto que se vayan un paso para atrás a los enjuiciamientos de los militares responsables de este genocidio, porque realmente costó mucho y es realmente un ejemplo Argentina en la lucha de derechos humanos, que es importante mantenerlo, profundizarlo y avanzar, porque es de la única manera que se puede reconstruir un país. Yo no te podría estar hablando a vos como joven de toda esta serie de cosas si los militares estuvieran caminando sueltos por las calles. Me parece que la transmisión que estaríamos haciendo es absolutamente incompleta. Hoy podemos decirlo porque hubo decisiones políticas que juntaron lo que bregamos tantos años, las víctimas, los organismos de derechos humanos, con unos posicionamientos políticos que hoy decidieron que los responsables están presos. Y eso marca un antes y un después en esta Argentina. Con respecto a esto que usted nos decía y haciendo un poco también hincapié en eso, de los comentarios actuales, de los militares, de los sobrevivientes. Una frase que quizás se escucha mucho y quizás en la gente adulta, gente que estuvo en aquella época, la frase de ojalá volvieran los militares. ¿Qué siente cuando escucha eso? Sí, por suerte se escucha cada vez menos, ¿no es cierto? Así que a veces uno, hasta si no tiene mucho tiempo de explicarlo, digo, bueno, si quieres ser una madre de detenido desaparecido, está bien que vengan los militares, le tienen que decir, ¿no? Si quieres ser cómplice de apropiación de bebés, entonces capaz que está bien que vengan los militares. Si querés que vuelvan los centros clandestinos, está bien que vengan los militares, porque es eso los militares. Claro. Entonces digo, así que quizás que pueden querer decir, bueno, a un país más ordenado y demás, pero también hay que decirle que los militares también fueron los que originaron la deuda externa. Hoy en día un tema tan en boga, donde se dio la deuda externa, la mayor profundización de la deuda externa fue con los militares, porque hay que decirlo también claramente que todo esto, el principal objetivo no era el horror por el horror, sino un proyecto político, económico, de riquezas para
los más ricos y empobrecimiento para el resto del país. Y bueno, y en realidad nosotros hoy en día estamos pagando todavía la destrucción que hubo a partir del gobierno militar, del gobierno con los militares, ¿no es cierto? Entonces digo, me parece que esas cuestiones hay que hablarlas y no quedarnos en una cuestión superficial. Bien, quizás es una respuesta un tanto que pueda llegar a caer mal, pero es la parte mala de todo esto. Sí, sí, yo creo que tenemos que bregar y explicar que la democracia, con todo lo que nos cuesta, con todos sus defectos, no hay ninguna duda que es el mejor estilo, el mejor modo de vivir en Argentina, y entre todos tenemos que mejorarla, y de acuerdo a nuestra participación, nuestro compromiso como ciudadano, es cómo vamos a ir construyéndola, ¿no? Y dictaduras nunca más. Bien, hoy es el turno de hablar con nosotros. También en su momento, y usted nos lo dijo hace instantes, un tanto complicado el salir a hablar y contar lo que había pasado debido a cómo lo podían tomar y obviamente el juzgamiento por parte de la sociedad al ser verdad o no. Sí, fueron muchos años en donde no nos creían, no nos creían, o creían parcialmente. Habíamos transitado un camino como organismo de derechos humanos bastante largos y sin embargo tuvo que venir el represor Silingo a decir que efectivamente se tiraban los cuerpos de los aviones y demás para que prácticamente te crean, ¿no? O sea que es como que faltaba tanto para que realmente nos crean. Por eso yo valoro muchísimo la cuestión de la justicia, cómo ha actuado en los últimos años, en donde a través de juicios impecables, con todos los derechos y todas las defensas que tuvieron los militares, que pudieron usarlas, que nunca las tuvimos nosotros, se enjuiciaron, se dieron los juicios, algunos hasta se tuvieron la posibilidad de absolverlos, los que estaban para absolverlos y demás. Sin embargo, los que estaban para condenarlos, porque las pruebas lo marcaban, cumpliendo las condenas, pero con juicios realmente ejemplares, y me parece que eso es importante, porque la otra cosa que yo siempre marco es que nunca hicimos justicia por mano propia, nunca, ni una madre, ni una abuela, ni un ex detenido, ni ninguno de todos nosotros justicia por mano propia, porque estamos convencidos que ese no es el camino es memoria, verdad y justicia. Esos fueron siempre nuestros pilares para la reconstrucción de este país. Y con respecto a lo de la dificultad al hablar, que los demás no creyeran esta versión, esta situación de lo que había sucedido, también un poco como que se distorsionó lo que había pasado luego de que se creyó, como por ejemplo en su momento cuando se dijo que de todo esto había habido solo un sobreviviente. Bueno, esos son momentos en cómo se hacen los relatos, que a veces también en distintos ámbitos, a veces en el interior del país cuesta más comunicar. Yo estaba lejos, Claro. esas cosas costaban, pero son como matices dentro de los relatos de la historia, que a veces que había que buscar unas simplificaciones para que te escuchen. Si se lo daba todo más intrincado era más difícil, pero por suerte lo hemos podido ir caminando, transitando y ir enriqueciendo la historia y mostrando que era realmente de una magnitud mayor inclusive. También relatos que han servido, bueno, por ejemplo, lo podemos ver en diferentes escuelas, ¿no? Que se enseña a través de los relatos de ustedes, de las personas que lo vivieron y que pasaron ese mal momento junto a toda una familia detrás. Exacto, pero para eso tuvimos que pasar todo este tipo de cosas y, como yo digo, tener la firme decisión de no callarnos, de seguir adelante, de seguir hablando, en donde no era simple, no había marchas masivas, o sea, Claro. Hay veces que en los actos del 24 de marzo, acá mismo en Mar del Plata, yo me acuerdo que a algún periodista le teníamos que pedir que sea benévolo en la foto que tome porque éramos muy pocos, ¿no es cierto? Recuerdo una vez que hicimos como una suelta de globos negros para que la foto sea esa y no ver que éramos tan pocos. Así que, pero seguíamos haciendo los actos, aunque fuéramos pocos, seguíamos haciéndolos porque es lo que te decía, era lo que correspondía, era lo que nos sentíamos bien y era el camino que teníamos que transitar, aunque no sabíamos qué iba a pasar. Por eso, de eso a esto que estamos viviendo un 24 de marzo con actos masivos en todo el país, inclusive con feriado,
y apoyo ese feriado como para que todos puedan salir a las calles y decir, expresar lo que significa una dictadura, o para el 16 de septiembre, que fueron años de absoluta soledad, en mi caso, a esto, realmente creo que es un gran avance. Y saber también más allá del por qué feriado y qué es lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Claro, o sea, cuando se da lo del feriado, inclusive muchas veces, bueno, ¿cómo? Un día feriado, se lo va a tomar mal. Yo digo, bueno, va a interpelar a la gente que los jóvenes, porque yo siempre pienso en la transmisión de la historia, que aunque sea le van a preguntar, mamá, ¿por qué mañana no tengo clases? Algo le va a tener que decir, y eso es una marca, eso es una impronta. Y por otro lado es el único feriado en donde la gente va a la calle, o sea, hay marchas, hay actividades, la gente sale a decir nunca más a las dictaduras, y me parece que eso es un acto de ciudadanía muy importante. Bien, también otra forma de recordarlo y una forma de enseñanza en estos momentos es una película que tiene ya sus años y que, valga la redundancia, tiene como título La Noche de los Lápices. Sí, La Noche de los Lápices, bueno, fue un hito realmente, una película que fue un hito, que marca también muy la época, ¿no? En donde la historia política de uno quedaba un poco diluida, porque todavía decir que vos eras militante político costaba y eras como mal visto. Entonces, me parece que bueno, reproduce una época en donde se trató de contar algo de la manera que la sociedad lo podía escuchar. Hoy en día ya creo que podemos avanzar más, recrearlo en el sentido de darle más la connotación política, que éramos militantes políticos, y la sociedad lo va a escuchar. Fíjate que cuántos años las madres o los familiares no decían de qué organización eran sus hijos, ¿no? Decir Montoneros, decir ERP, producía toda una situación como si fueran menos víctimas, o como que, bueno, le hubiera correspondido algo de lo que le pasó, ¿no es cierto? Hoy en día ya eso quedó por suerte bastante relegado, y sabemos que nadie haya hecho lo que haya hecho corresponde lo que hicieron los militares represores. Bien, ¿cuál es la realidad detrás de esta película y detrás del reclamo por el boleto estudiantil? Bueno, o sea, yo digo que el tema del boleto estudiantil fue una de las tantas marchas y tantas acciones que hacíamos como estudiantes. La importancia que uno le dio es que nosotros en el año 1975, con el gobierno de Isabel Perón, veíamos que empezábamos a tener un retroceso en los avances que íbamos logrando en el campo popular, cuestiones económicas adversas, entonces, y cuestiones de mucha intervención de lo que se llama la Alianza Argentina Anticomunista, de accionar entonces en contrario a nuestros intereses, y decíamos, bueno, ¿cómo movilizábamos a los estudiantes? Yo más de una vez le digo a los chicos, nunca la participación estudiantil fue fácil, fue natural, fue masiva, costó siempre. Y de ahí entonces que dijimos, bueno, a ver, tenemos que encontrar una reivindicación que pueda nuclear a los chicos, que con algo que los mueva, que los organice, y salió la idea del boleto estudiantil. Pero nosotros hacíamos muchas otras cosas, o sea, los colegios industriales estaban muy movilizados, habíamos organizado tomas, pero sobre todo porque el eje era la organización estudiantil, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de lo del boleto, además que salió bien, nos demostró a nuestros cortos años que no estábamos equivocados, que cuando encontrábamos una reivindicación justa y cuando lográbamos organizarlo, salíamos fortalecidos como organización. Así que en ese sentido a mí me marcó fuertemente en esta participación política, ¿no es cierto? Pero habíamos hecho otras, y esto fue en el año 75. Luego, con el golpe en el año 76, muchos compañeros y demás dejan la militancia, ¿no? Y algunos, bueno, no se sintieron tan comprometidos con esto, y otros seguimos. A partir de ahí, de los que seguimos y seguimos estando expuestos en la ciudad de La Plata con una militancia, fue la detención, ¿no? O sea, yo digo, lo pongo como un antecedente, pero de ahí es que no hay una causa-efecto de aquella marcha con la detención. A los que nos detuvieron éramos militantes en su mayoría de la Unión de Estudiantes Secundarios, en donde ya nuestra participación era hacer actos relámpagos, poner carteles en contra de la dictadura y demás, y que por eso éramos sus enemigos políticos, ¿no es cierto?
Y haciendo referencia un poco, bueno, hablábamos sobre lo que fue el boleto estudiantil, las diferentes quejas y demás. Y obviamente esta película que fue estrenada, que fue lanzada hacia el público en el año 1986. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió en el momento en el que se estrenó esta película y el relato suyo no se encontraba dentro de esta misma? Bueno, porque justamente yo traté de ser un poco más fiel a la cuestión de la participación política, algunas cuestiones más históricas y demás, bueno, y eso no hubo entendimiento en ese momento. Así que esperé un tiempo ver cómo se daban los sucesos y yo seguí comentando y transmitiendo lo que había sido para mí parte de mi vida, ¿no es cierto? Bueno, y con el tiempo se pudieron ir combinando y cuajando las historias y llegando a un poco la síntesis de todo esto y salir a la luz como habían sido un poco más los hechos con una rigurosidad histórica un poco mayor. Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás.